Muy buenos días, bienvenidos a Alerta Empresarial. Hoy tenemos mucha información para ustedes con entrevistas a grandes personajes del medio y nuestra secuencia de datos estadísticos, entre otros. Iniciamos nuestro programa con el reconocido periodista Carlos Novoa para hablar acerca de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, donde más de 200 personas murieron en un atentado terrorista. Su opinión con respecto a los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y el tema de Brexit. ¿Afectará o no a Sudamérica la salida del Reino Unido? Veamos la entrevista. Buenas noches, nos encontramos con nuestro amigo, el periodista, comunicador y analista de temas internacionales, Carlos Novoa, con quien vamos a hablar un poco del Medio Oriente, vamos a hablar un poco de cómo va la situación electoral en Estados Unidos y adicionalmente de las consecuencias del Brexit para Latinoamérica y para el Perú en particular. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Fernando. Mi primera pregunta es un poco vinculada a la coyuntura actual en el Medio Oriente, ¿no? 200 muertos, ya creo que sobrepasamos los 200 muertos en Bagdad. Hace unos días nomás en el aeropuerto de Estambul hubo un atentado, creo que 2 días antes hubieron uno en Qatif y en Yak, o nuevos atentados. ¿Cuál es la situación actual en el Medio Oriente? Bueno, Fernando, un gusto estar aquí en tu programa. Con respecto al Medio Oriente, pues lo que podemos decir es que hay una variación de lo que es entender la política internacional. De un tiempo a esta parte, los conflictos tienen otro matiz, no son aquellos conflictos que veíamos pues en las guerras mundiales o en la Guerra Fría, ¿no? Los conflictos de ahora tienen una mirada más interna, más hacia adentro. Pensar en una guerra entre dos estados, dos países, es algo que ya no viene a colación en esta época. En ese sentido, evidentemente el Medio Oriente es un campo minado, porque responde a una serie de hechos o facetas que son consecuencia de movimientos geopolíticos mundiales, en los cuales pues tenemos un orden internacional con un país dominante que es Estados Unidos y una serie de satélites o países que lo apoyan en esa política. Una pregunta que hacen siempre los norteamericanos es ¿por qué el Islam nos odia tanto? ¿No? Después de los atentados del 11 de septiembre esa era la gran pregunta, y es básicamente porque el gobierno de Estados Unidos, en ese afán imperialista y en su condición de primera potencia mundial, trata de imponer un modelo de democracia que no va de acuerdo con los estándares o con los estereotipos y la idiosincrasia propia que hay en el Medio Oriente. Y entonces lo que vemos por un lado es Al Qaeda como un grupo, una suerte de franquicia internacional del terror, que no necesita tener una jerarquía vertical, sino que más bien tienen unos lineamientos generales, y eso explica por qué hay ataques en distintas partes. Eso por un lado. Y por otro lado, el famoso Estado Islámico, ¿no? ISIS, por su denominación en inglés, que responde o viene a ser una escisión de Al Qaeda en la frontera entre Siria e Irak. Y estos grupos, tú tienes un escenario en Irak. Tú me preguntas hoy, ¿por qué 200 muertos en Irak? Porque, bueno, evidentemente Irak tiene un gobierno que es pro-estadounidense. La democracia no funciona en el Medio Oriente, no funciona como la concebimos nosotros, creo yo, por dos factores que es importante contarles al público. En un primer término estamos hablando de los musulmanes o islámicos, y en el Islam, digamos, la ideología islámica es muy fuerte, muy sólida, y en el mundo islámico la política está subordinada a la religión. Yendo al escenario de Europa, el Brexit, ¿cómo afecta a las relaciones con Latinoamérica? Bueno, el Brexit definitivamente es un antes y un después. De pronto, América Latina, con América Latina vamos a decir que hay más daños colaterales que daños directos, ¿no? Porque el tema con América Latina viene ahora en los mecanismos de negociación, de acercamiento que hay. Hay una cosa que hay que decirla, ¿no? Tanto en Europa como en los Estados Unidos hay mucho proteccionismo, ¿no? Y este proteccionismo de alguna manera se va a ratificar o va a ser más proteccionista que antes. Entonces, en ese sentido, América Latina o los países latinoamericanos le va a costar más penetrar en este tipo de mercados, sobre todo con este recambio que va a haber, y yo creo que todavía en Europa esta resaca post-Brexit, todavía los europeos no terminan de acomodarse, no terminan de darse cuenta qué cosa es lo que está pasando. El país que maneja todo es Alemania, ¿no? Alemania es un país que desde el punto de vista económico es el motor es el motor de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, ¿no? Y de paso, a propósito de Brexit,
y le ha recomendado a Reino Unido que acelere un poco su proceso de retiro. Sí, porque es que demora 2 años, es que bueno, son así, ¿no? Y evidentemente los ingleses están en una lucha interna tratando de reaccionar a qué es lo que ha pasado. Es realmente alucinante lo que vivimos en el Reino Unido. Hay una crisis como no se había visto prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, una crisis política interna, ¿no? Pasándonos un poco al escenario americano, Trump, Clinton, empate técnico, ¿cuál es tu opinión? Es sumamente interesante. Estas elecciones se parecen a las peruanas en algunas cosas, ¿no? Lo cual, lo cual nos lleva otra vez a darnos cuenta y es importante. El New York Times, un comentarista decía que se está pareciendo cada vez la política americana a la latinoamericana, en la cual hay que votar por el mal menor. Así es. No, evidentemente Trump pues representa lo políticamente incorrecto, no representa una ruptura del sistema partidista, yo diría sí, porque los propios, si bien es cierto, Trump ha ganado las elecciones, las internas republicanas, o prácticamente ya está definido. Tú escuchas muchos republicanos que no van a votar por él, ¿no? Ni van a votar por Clinton. Entonces es el voto del sistema contra el antisistema, ¿no? ¿Se ha incrementado en Estados Unidos el odio y el prejuicio a propósito de esa campaña, crees? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Trump dice cosas que muchos piensan pero no se atreven a decir, y eso explica un poco la intención de voto amplia que tiene, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay un factor... ¿Es el pensamiento interno de la clase norteamericana realmente lo que él expresa hacia el exterior? Yo diría que más que el pensamiento de la clase conservadora norteamericana, él ha sabido interpretar algunas cosas. ¿Cómo le dices tú a un americano que trabaja, que paga sus impuestos y que con esos impuestos con los que él trabaja se solventan a inmigrantes ilegales o a gente que después de pronto roba, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos como que se sienten burlados. Pero es una cuestión del sistema y todos los sistemas son imperfectos, hay que ajustarlos, ¿no? Entonces Trump agarra y con esos comentarios xenófobos, racistas, etcétera, etcétera, de alguna manera incorpora o apela a la desinformación que hay de la población. Perú, tu opinión post-electoral. Bueno, yo creo que el Perú entra en una etapa muy interesante porque estuvimos en una suerte de disyuntiva, estuvimos en una suerte, en un referéndum en el cual pues creo que la opción de Kuczynski ha sido un mal candidato, no cabe la menor duda, pero yo confío en que sea un mejor presidente de lo que ha sido como candidato. Quiero decir, Kuczynski es una persona que tiene mucha experiencia, es una persona conocida a nivel internacional, que conoce los mercados, es una persona que va a inyectar confianza, al menos en esta primera parte. Además ya ha sido ministro y primer ministro también, ¿no? Presidente del Consejo de Ministros, es decir, conoce cómo funciona el Estado. Pero también hay que decir que no podemos soslayar que casi la mitad del país votó por el fujimorismo. Entonces es algo con lo cual tiene que conciliar. El escenario que se viene me parece desde el punto de vista del análisis de la ciencia política sumamente rico y sumamente interesante, porque tienes a un gobierno con el Kuczynski que ha llegado al poder con votos prestados, y eso lo tiene que entender, ¿no? Tienes a un fujimorismo que es casi la mitad del país y que tiene 73 congresistas en el Parlamento, de 133 congresistas, con los cuales van a tener que negociar y jugar. No es un cheque en blanco ni para el fujimorismo, porque el Congreso fujimorista va a tener que actuar bien, porque se está jugando el futuro en sus próximos 5 años, y al mismo tiempo Kuczynski tiene que tener un manejo, una muñeca muy equilibrada, porque además a eso súmale pues un nuevo actor, que es la izquierda. La izquierda va a tener 20 congresistas, y si bien es cierto, no representa mucho en comparación con los 73 congresistas fujimoristas, sí, con 20 congresistas te puede mover las calles. Si el gobierno actual de derecha, el gobierno de Kuczynski, no logra satisfacer por lo menos medianamente las necesidades, sobre todo de la gente del sur del país, que fue finalmente la que le dio los votos, prestados, pero le dio los votos, entonces eso va a generar un caldo de cultivo en la izquierda que puede ser bien aprovechado. Es el mismo escenario. Dependiendo cómo se manejen las cosas, viraremos a la izquierda o a la derecha. Yo vislumbro, no vamos a tener el crecimiento que hemos tenido hace 5 o 10 años, pero para el caso peruano sí va a seguir habiendo crecimiento, en la medida que se vaya o se busque un acercamiento a la economía social de mercado, es decir, siguiendo con el mercado pero con rostro social, como dicen algunos candidatos.
Si esto se concreta, esto va a avanzar. El escenario que se viene en los próximos años va a ser sumamente interesante para estudiarlo desde el punto de vista político, sociológico, antropológico, psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Va a haber mucho material para discutir porque precisamente vamos a ver, yo creo que va a avanzar y va a ganar quien tenga mayor margen de maniobra, mayor muñeca política. Yo creo que Kuczynski es una persona que ha demostrado que tiene muñeca política. Vamos a ver cómo le va, vamos a ver cómo responde a las crisis sociales, porque crisis sociales va a haber, se van a incrementar, y creo que ahí va a marcar la pauta de lo que va a ocurrir. Muchísimas gracias por la entrevista, Carlos. Encantado, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Pasamos al bloque regulatorio. Nuestra especialista Geraldine Cervera nos informará todo sobre el riesgo político tributario. Veamos la nota. Riesgo político regulatorio tributario. Durante los periodos legislativos 2011 al 2014, el riesgo regulatorio tributario fue más alto que durante los periodos legislativos 2014 al 2016. Sumando durante los 5 años del periodo congresal, 55 proyectos de ley sensibles en materia tributaria. Los 55 proyectos sensibles en tema tributario representan el 70% de todo el riesgo acumulado durante los 5 años del periodo congresal. En el gráfico 3 visualizamos los picos de riesgo regulatorio que se dieron coincidentemente en el mes de diciembre y abril de los años 2011, 2012 y 2013. No cabe duda que el riesgo tributario es uno de los que mayor sensibilidad representan para la industria en general. Esperamos que en el siguiente periodo congresal, que se inicia el 28 de julio, no haya mayores sobresaltos regulatorios en materia tributaria. Bueno, eso ha sido todo, lo esperamos la próxima semana. Gracias. Geraldine siempre brindándonos la mejor información y de cuadros estadísticos de temas regulatorios, política y economía. A continuación viene la entrevista al congresista Jaime Delgado, quien nos hablará sobre la modificación al impuesto selectivo al consumo y concentración de mercados. Adelante con la nota. Buenos días, nos encontramos con el congresista Jaime Delgado, uno de los congresistas que con más ahínco ha defendido los temas de defensa del consumidor durante los últimos años en el Congreso. En esta oportunidad no lo vamos a tener en estos próximos 5 años, pues estamos seguros que desde alguna trinchera estará defendiendo los mismos intereses de los últimos años. Congresista, buenos días. Primero quería decirle, el tema de defensa del consumidor se ha movido mucho a propósito del Código de Defensa del Consumidor y todo. ¿Existe algún organismo internacional que mida en qué nivel o qué estándares hay para decir un país en qué nivel se encuentra en niveles de protección de defensa del consumidor? ¿Hay indicadores? ¿Hay líneas base? ¿Hay algo sobre el tema? Bueno, en realidad es una muy buena pregunta, ¿no? Porque siempre hemos estado dando vueltas sobre este tema. No existen realmente un instrumento de medición con indicadores claros respecto de cuál es el nivel de desarrollo de la protección al consumidor en el mundo. Hay un intento que se hizo en Brasil de hacer un mapamundi del consumidor, digamos, más bien informativo, ¿no? Sobre qué cosa estaba sucediendo en cada país, pero no como modo de un instrumento de evaluación con indicadores. Entonces, este es un reto que tenemos pendiente. O sea, los que estamos metidos en este mundo sabemos qué países están pues con mayor desarrollo sobre el tema, ¿no? Destacable en América Latina es el Brasil, ¿no? Tanto el sector público como el privado. El Salvador también es un país con un modelo muy interesante, pero en verdad no hay indicadores, ¿no? Y yo creo que sería bueno construirlos. ¿Qué opinión le merece estas últimas normas referidas al tema del selectivo? Bueno, lo que pasa es que el impuesto selectivo al consumo sirve no solamente para recaudar, sino esencialmente para incentivar o desincentivar algún tipo de consumo. Por ejemplo, si se trata de combustibles, los combustibles más contaminantes son los que más selectivo al consumo deben pagar. Los combustibles menos contaminantes o más amigables con el medio ambiente hasta podrían estar exonerados de ese impuesto, ¿no? Lo mismo con la alimentación, por el alto
o perjuicio que generan a la salud de las personas. Lo mismo sucede con el tabaco, para desincentivar el consumo del tabaco. Entonces estas políticas tributarias, repito, no solo sirven para recaudar, sino también para de algún modo incentivar o desincentivar el consumo de algunos rubros. Pero vemos a propósito que la recaudación por selectivo va a una caja única. O sea, no se destina específicamente para fines de externalidad para el cual fue creado. Sí, pues ese es un defecto, ¿no? En México, por ejemplo, que se ha creado un impuesto a la comida chatarra. Estos impuestos van directamente a subsidiar mecanismos para poner bebederos en todos los colegios del país. Generemos las facilidades del caso para que los niños, sobre todo, tengan accesibilidad al agua potable en cualquier lugar, ¿no? Pero si se va a una caja única, entonces estamos haciendo un flaco favor al sistema, porque no estamos contribuyendo realmente a solucionar el problema de fondo. Un poco que volvemos a los 70, en que era la caja básicamente, el selectivo, cada vez que había problemas había que subirlo para cubrir huecos. Sí, pues y esa no es la idea, ¿no? En realidad, estas políticas en materia de protección al consumidor tienen que ser políticas integrales, ¿no? Porque son transversales a todos los sectores, entonces va desde la educación, la formación, la vigilancia del mercado, la normatividad, el tema de calidad, el tema de seguridad de productos, el tema tributario. O sea, no puede haber desarticulación en esto, porque finalmente el mundo es uno solo, la sociedad es uno solo, el hombre está siendo afectado por un conjunto de problemas que deben ser vistos de manera un poco más articulada. Lo escuchamos en una de sus últimas intervenciones hablar del tema de concentración, y básicamente se refirió al tema de concentración respecto al tema de cerveza, inclusive mencionó alguna fusión. ¿Cuál es la posición exacta sobre el tema? Bueno, yo siempre he considerado de que el país necesita un régimen de regulación del control de fusiones y concentraciones, ¿no? No para prohibir las fusiones ni las concentraciones, sino para evaluar en qué casos, digamos, algunas operaciones comerciales de una gran envergadura pueden terminar por arruinar las estructuras competitivas del país. Y de hecho está sucediendo lo que decíamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mercado cervecero, que no es el mejor ejemplo probablemente para algunos, porque finalmente cerveza, la cerveza más bien debería desincentivarse su consumo, en fin, pero lo cierto es que se ha constituido un monopolio absoluto. Pero ya venimos desde hace varios años en esto, ¿no? O sea, cuando Bacus constituyó el monopolio absoluto, luego le vino competencia con Ambev, y luego con la operación entre Sam Miller y Ambev, nuevamente Bacus es un monopolio absoluto en el mercado. Y lo mismo viene sucediendo con el mercado farmacéutico, ¿no? 2 cadenas de farmacias son dueñas del 80% de las farmacias en el país. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si de pronto Claro quisiera comprarse a Telefónica y a un par de empresas más y constituir monopolio? Ahí sí pondríamos el grito al cielo, ¿no? Porque somos muy sensibles a ese tema. Pero no hay legislación que lo impida, ese es el problema, ¿no? Y lamentablemente este gobierno no ha querido comprometerse con eso, y el Congreso tampoco. Básicamente hay 3 sistemas. Uno que obliga, previo al cierre de la fusión, informar y tener visto bueno el Estado. Hay otros que son con posterioridad, y hay otros que son alternativos, si quieres sí, si quieres no. Pero el hecho es que inclusive la OCDE, al cual hemos aspirado a ingresar durante los últimos años, también exige este tipo de modelo, y usted tiene un proyecto, tengo entendido, que quedó en el tintero. Sí, tenemos un proyecto aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor hace como 3 años, pero la CONFIEP se opuso y el MEF también, con argumentos absolutamente ridículos. Y lo cierto es que efectivamente en el mundo son 92 países que cuentan con legislación antitrust, pero el Perú, que se jacta de tener una economía de libre mercado, no quiere proteger a la competencia. O sea, parece que nos gustan los monopolios, ¿no? Todos los países de la OCDE tienen leyes antitrust, leyes de control monopólico, leyes que permiten al Estado controlar la concentración monopólica. Si el Perú dice, quisiera o quiere, está dando pasos para entrar a la OCDE, se contradice cuando el Ministerio de Economía y el gobierno en su conjunto se ha negado sistemáticamente a tener leyes antitrust. De tal manera, y nos remitimos a los informes que ha presentado el Ministerio de Economía aquí frente a los dictámenes de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y gracias a eso es que en los últimos años se ha producido una enorme concentración monopólica en nuestro país. El 80% de las farmacias está en manos de 2 empresas. En el mercado cervecero ya no hay competencia, una sola empresa. Mientras la Unión Europea
ha puesto condiciones para esa función entre Ambev y Sam Miller. En el Perú simplemente se le ha dicho toma el mercado íntegramente, 100% de mercado. Entonces, hay una contradicción efectivamente respecto de lo que el Perú dice, querer entrar a este club de los países de la OCDE, y las políticas que tenemos en materia económica y en lucha contra, digamos, el abuso de poder monopólico en nuestro país. Buenos días, soy Geraldine Cervera y vamos a hablar sobre las comisiones ordinarias del Congreso. A menos de un mes para que se inicie el periodo legislativo 2016-2021, 130 congresistas electos estarán agrupados en 6 bancadas. Esto sumado a que cada agrupación política tiene que integrar las 24 comisiones ordinarias del Congreso, cuyos partidos presidirán cada grupo de trabajo y basados en el criterio de proporcionalidad, las 6 bancadas tendrían el siguiente número de comisiones. 13 comisiones estarían al mando de Fuerza Popular, 4 para Frente Amplio, 3 comisiones para Peruanos por el Cambio, 2 Alianza por el Progreso, 1 APRA y 1 Acción Popular. Serán los grupos parlamentarios quienes decidan cuáles de sus congresistas presidirán cada comisión parlamentaria. Esto se daría a conocer en los próximos días. Antes de despedirme, primero queremos agradecerle por la sintonía de nuestros programas en las redes sociales. Bien, esto fue todo por hoy. No se olvide que nuestras entrevistas puede verlas completas los viernes, lunes y martes por nuestros canales de Facebook, Twitter, Blog y YouTube. Bien, regresamos con mucha más información en nuestra próxima edición. Muchas gracias.